Nunca me explicaron por qué sentí esta vibración después de leer un texto antiguo, y tal vez eso sea lo que más me inquieta. No la sensación en sí, sino el silencio que la rodea, como si hubiera algo que no debería preguntarse en voz alta, como si ciertas experiencias tuvieran que quedarse guardadas en un cajón mental etiquetado como cosas raras que me pasaron, pero mejor no hablo de ellas. Y sin embargo, ahí están, vibrando bajo la piel, en el pecho, en la nuca, una especie de corriente que no duele pero tampoco se puede ignorar, y lo más extraño es que muchas personas reportan algo parecido cuando se encuentran con ciertos textos, no los más famosos, no los que están en todas las librerías, sino aquellos que quedaron al margen, enterrados bajo capas de historia, de decisiones editoriales, de silencios institucionales, textos que hablan de otra forma sobre lo divino, sobre el cuerpo, sobre la realidad misma. Y cuando alguien los lee por primera vez, a veces sucede algo difícil de nombrar, una resonancia, un reconocimiento que no pasa por la lógica, sino por algo más viejo, más profundo. Y tal vez tú hayas llegado hasta aquí porque algo en ese territorio te resulta familiar, o porque siempre sentiste que faltaba una pieza en las explicaciones que te dieron sobre espiritualidad, sobre el mundo, sobre ti mismo. Y no se trata de que estés buscando una respuesta mágica, sino de que tal vez intuyes que hubo otras formas de entender todo esto, formas que fueron deliberadamente dejadas de lado, no porque fueran falsas, sino porque incomodaban, porque planteaban preguntas que ciertos poderes preferían no responder. Y esto no es teoría conspirativa barata, es historia documentada, hay archivos, hay concilios, hay listas de textos prohibidos, hay decisiones políticas disfrazadas de teología, y cuando empiezas a escarbar en eso, cuando lees lo que no debías leer según ciertos criterios, a veces el cuerpo reacciona antes que la mente, y esa vibración, ese cosquilleo, esa sensación de que algo se mueve dentro de ti, tal vez no sea locura, tal vez sea el residuo de algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca tuvo permiso para manifestarse completamente. Comenta si esto ya te hizo cuestionar algo, si alguna vez sentiste que había más de lo que te contaron. En el año 367 de nuestra era, Atanasio de Alejandría, obispo con un poder político considerable, escribió una carta que cambiaría para siempre el paisaje de los textos considerados sagrados. En esa carta estableció una lista de 27 libros que serían aceptados como canónicos, como la única verdad válida, y todo lo demás, toda la diversidad de evangelios, de apocalipsis, de enseñanzas que circulaban en las primeras comunidades, quedó clasificado como herético, como peligroso, como algo que debía ser destruido, y no fue la primera vez ni la última. Antes hubo el Concilio de Nicea en 325, donde se definieron dogmas bajo la supervisión del emperador Constantino, un hombre que ni siquiera era cristiano en 1900, ese momento, pero que entendía perfectamente que unificar la narrativa religiosa era unificar el poder político, y después vinieron más concilios, más purgas, más textos quemados, más comunidades dispersadas, y entre todo lo que se intentó borrar estaban los textos gnósticos, escritos, que proponían una cosmología radicalmente distinta, no necesariamente más verdadera o más falsa, sino simplemente otra, una visión donde el mundo material no era la creación perfecta de un Dios amoroso, sino el producto de un artesano defectuoso, un demiurgo, una inteligencia que creía ser suprema, pero que en realidad estaba separada de la fuente original, de eso que algunos textos llaman la mónada, el uno inefable, y debajo de ese demiurgo, según estas cosmologías, operaban los arcontes, gobernadores de este mundo, fuerzas que mantenían a la humanidad
atrapada en ciclos de ignorancia, de identificación, con lo material, de olvido de su origen. Y aquí hay que ser claros. Estas no son descripciones literales de seres con forma física, son modelos simbólicos, maneras de nombrar dinámicas psicológicas, culturales, estructuras de control que operan tanto afuera como adentro. Y cuando lees estos textos, cuando te sumerges en el apócrifo de Juan, en el Evangelio de Tomás, en Pistis Sophia, a veces algo en tu interior reconoce el patrón, no porque seas especial, no porque estés iluminado, sino porque tal vez esas dinámicas simbólicas describen algo que has vivido sin tener palabras para nombrarlo, la sensación de estar desconectado de algo esencial, de estar atrapado en sistemas que no elegiste, de intuir que hay una profundidad en ti que nunca fue activada completamente. Algunas interpretaciones fueron priorizadas, mientras que otras quedaron en los márgenes. Y eso no ocurrió por casualidad. Ocurrió porque ciertos textos daban poder a la experiencia individual, quitaban intermediarios, desafiaban jerarquías, y eso es peligroso para cualquier institución que dependa de mantener el control sobre la narrativa espiritual. Mucha gente siente algo parecido cuando se encuentra con estas ideas, pero raramente lo comparte abiertamente, porque vivimos en un mundo donde lo espiritual o se comercializa como producto de autoayuda o se ridiculiza como superstición, y en medio de esos dos extremos hay muy poco espacio para la exploración honesta, para decir, no sé qué me pasó cuando leí esto, pero algo cambió. Y tal vez eso es lo más valioso, no la certeza, sino la apertura, la capacidad de sostener la pregunta sin necesidad de clausurarla inmediatamente con una respuesta prefabricada. Porque lo que los textos gnósticos proponen no es una nueva doctrina cerrada, sino una invitación a la gnosis, al conocimiento directo, experiencial, no mediado por autoridades externas, y eso asusta. Siempre asustó, porque si cada persona puede acceder directamente a lo sagrado, ¿para qué sirven los sacerdotes, los dogmas, las instituciones? Y por eso estos textos fueron enterrados, literalmente, en 1945. Un campesino egipcio encontró una jarra de barro en Nag Hammadi que contenía 13 códices, más de 50 textos que habían permanecido ocultos durante más de 1600 años, escondidos probablemente por monjes que se negaron a destruirlos cuando llegó la orden oficial. Y cuando esos textos salieron a la luz, el mundo académico se sacudió, porque confirmaban lo que algunos sospechaban, que el cristianismo primitivo era mucho más diverso, más complejo, más plural de lo que la historia oficial admitía. Había comunidades enteras que entendían a Jesús no como un Salvador que moría por tus pecados, sino como un maestro que venía a despertar la chispa divina que ya existe dentro de ti. Y esa es una diferencia enorme, porque cambia toda la estructura de poder. Ya no necesitas ser salvado desde afuera, necesitas recordar lo que siempre fuiste. Y esa memoria, ese reconocimiento, a veces viene acompañado de sensaciones físicas, de vibraciones, de una especie de ajuste interno, como si algo que estaba desalineado finalmente encontrara su lugar. Algunos textos sugieren que esto ocurre porque la gnosis no es solo intelectual, es somática, pasa por el cuerpo, activa circuitos de percepción que estaban dormidos. Y aquí no estamos hablando de magia, estamos hablando de neuroplasticidad, de cómo el cuerpo responde cuando el sistema de creencias se reorganiza profundamente. Cuando algo que estaba reprimido encuentra permiso para existir, tú ya te sentiste confuso al leer algo espiritual, que parecía no encajar completamente, como si hubiera una disonancia entre lo que te enseñaron y lo que intuitivamente percibías. Y tal vez esa confusión no era tuya, tal vez era el síntoma de haber heredado una narrativa incompleta, editada, diseñada para ciertos fines que no necesariamente
incluían tu liberación. Los textos gnósticos describen una cosmología que funciona por niveles. Hay una fuente original, inefable, que los textos llaman mónada, abismo, silencio, algo tan completo que no puede ser nombrado. De esa fuente emana el pleroma, la plenitud, un reino de entidades divinas llamadas eones, que no son dioses separados, sino aspectos, emanaciones de esa totalidad. Y entre esos eones hay uno llamado Sofía, sabiduría, que comete un error, un acto de deseo sin consentimiento del todo. Y de ese error nace el demiurgo, Yaldabaoth, una inteligencia que cree ser el único Dios, pero que en realidad está separada de la fuente, y es ese demiurgo quien crea el mundo material, no con maldad necesariamente, sino con ignorancia, con arrogancia, con la creencia de que Él es supremo, y bajo su mando operan los arcontes, gobernadores de este mundo, fuerzas que mantienen el sistema funcionando, que mantienen a la humanidad identificada con lo material, con el cuerpo, con el ego, olvidando su origen divino, y esta cosmología puede sonar extraña, incluso incómoda, porque invierte la narrativa que nos enseñaron, el Dios creador del Génesis, el que dice no habrá otro Dios delante de mí. Desde esta perspectiva no es el verdadero Dios, es el demiurgo celoso que no quiere que la humanidad recuerde su conexión con algo más grande. Y aquí hay que insistir, esto no es dogma, es una posible lectura, un modelo simbólico que algunas personas encuentran útil para nombrar dinámicas que de otro modo quedarían invisibles, porque si piensas en los arcontes no como demonios literales, sino como patrones psicológicos, como estructuras sociales, como algoritmos de control, como voces internas que te dicen que no eres suficiente, que necesitas más, que debes obedecer, que no puedes confiar en tu propia experiencia, entonces la cosmología gnóstica se vuelve inquietantemente relevante, se vuelve una herramienta de análisis para entender cómo operan los mecanismos de dominación, tanto externos como internos. Y cuando alguien empieza a ver eso, cuando empieza a distinguir entre la voz auténtica y las voces impuestas, a veces el cuerpo reacciona, porque es un cambio profundo, es un reordenamiento de la percepción, y esa vibración que sentiste, tal vez sea eso, el cuerpo reconociendo que algo se está moviendo, que algo se está liberando, no de forma mágica, sino de forma procesual, lenta, a veces dolorosa, pero real. Dentro de esta cosmología, los textos describen diferentes categorías de seres humanos, no en el sentido de razas o jerarquías fijas, sino como arquetipos simbólicos que representan distintos niveles de conciencia. Están los ílicos, completamente identificados con lo material, sin interés en lo espiritual, los psíquicos, que tienen fe, que siguen doctrinas, que buscan salvación externa, y los neumáticos, aquellos en quienes la chispa divina, el pneuma, está activa, despierta, en proceso de reconocimiento. Y aquí viene lo importante. Estas categorías no son destinos eternos, son estados. Y según algunos textos, una persona puede transitar entre ellos, porque lo que define al neumático no es una etiqueta fija, sino la capacidad de cuestionar, de sentir que hay algo más allá de las narrativas oficiales, de experimentar esa vibración interna que señala hacia algo que no puede ser capturado por el lenguaje convencional. Y tal vez tú reconoces algo de eso en ti, no porque seas mejor que nadie, sino porque tu experiencia te ha llevado a ese territorio, a ese lugar donde las respuestas fáciles ya no funcionan, donde la fe ciega no alcanza, donde necesitas algo más directo, más encarnado, más tuyo. Y eso no es arrogancia, es honestidad, es el reconocimiento de que cada persona tiene un camino único y que algunos caminos pasan por la gnosis, por el conocimiento directo, no mediado,
Y cuando eso empieza a ocurrir, cuando empiezas a distinguir entre lo que te enseñaron y lo que realmente experimentas, a veces aparecen señales, no señales místicas enviadas por entidades externas, sino señales internas, sincronicidades, patrones que se repiten, números que llaman tu atención, 3, 7, 12, frecuencias simbólicas que aparecen en muchas tradiciones, no porque sean mágicas, sino porque el cerebro humano está diseñado para reconocer patrones, y cuando estás en un proceso de despertar simbólico, esos patrones se vuelven más visibles, más resonantes, y eso puede ser desconcertante, puede hacer que te preguntes si estás perdiendo la razón, o si finalmente la estás encontrando, y la respuesta probablemente es ambas, porque el despertar gnóstico no es cómodo, no es una luz blanca que te envuelve y te hace sentir paz infinita. Es más parecido a despertarte en medio de la noche y darte cuenta de que estabas soñando, de que lo que creías sólido es frágil, de que lo que creías verdadero es cuestionable, y eso da miedo, pero también libera. Algunos textos gnósticos sugieren prácticas, ejercicios contemplativos que no garantizan resultados, pero que pueden abrir espacios de percepción, meditaciones sobre el silencio, sobre el vacío, no como ausencia sino como plenitud, repetición de ciertos nombres divinos, no como fórmulas mágicas, sino como anclas de atención, formas de desidentificarse del ruido mental, del parloteo arcóntico, de las voces que te dicen quién debes ser, qué debes querer, cómo debes vivir, y tal vez lo más poderoso de estas prácticas no es lo que agregan, sino lo que remueven, porque la gnosis no es acumular más conocimiento, es despojar, es quitar capas, es volver a lo esencial, a eso que estaba ahí antes de que te enseñaran a ser quien eres. Y eso no es fácil, porque implica soltar identidades, soltar creencias que te daban seguridad, soltar la necesidad de tener razón, de pertenecer, de ser validado por sistemas externos. Y cuando empiezas a soltar eso, cuando empiezas a sostener tu propia experiencia sin necesidad de que nadie más la confirme, algo cambia. Y ese cambio a veces se siente como vibración, como energía moviéndose, como si el cuerpo estuviera recalibrándose para una frecuencia diferente. Y no hay consenso sobre qué es exactamente esa frecuencia, si es metafórica o literal, si es neurológica o espiritual. Pero lo que sí hay son miles de testimonios de personas que reportan algo similar. Personas que leyeron un texto antiguo y sintieron que algo se activaba, que algo cambiaba, que algo que estaba dormido comenzaba a despertar. Y tal vez eso es suficiente, tal vez no necesitamos explicaciones científicas definitivas para validar la experiencia. Tal vez la experiencia puede sostenerse por sí misma como un dato valioso, como una puerta que se abre. Y si te gusta explorar textos e ideas que raramente se discuten abiertamente, si te interesa este territorio donde la historia, la espiritualidad y la filosofía se cruzan de maneras incómodas, este es un espacio para eso. Aquí no prometemos respuestas fáciles, pero sí buenas preguntas. Y a veces las preguntas son más valiosas que las respuestas, porque las preguntas te mantienen abierto, te mantienen en movimiento, te impiden cristalizarte en una nueva certeza que sería solo otra jaula disfrazada de liberación. Y tal vez lo más importante de todo esto no sea si los arcontes existen literalmente o si son solo metáforas útiles, no sea si el demiurgo es una entidad real o un símbolo de la ignorancia cósmica, no sea si estás activando tu cuerpo de luz o simplemente reorganizando tus patrones neuronales. Tal vez lo más importante sea que algo en ti cambió cuando te encontraste con estas ideas, que algo resonó, que algo se movió. Y ese movimiento,
esa vibración, es real, aunque no sepas exactamente qué es, aunque no puedas medirla, aunque nadie te haya explicado. ¿Por qué sucede? Y cuando te encuentras en ese espacio de no saber, cuando puedes sostener la incertidumbre sin colapsar en explicaciones fáciles, ahí es donde empieza la verdadera gnosis. Porque gnosis no es tener todas las respuestas, es aprender a habitar la pregunta, a caminar en la oscuridad sin exigir que se encienda la luz inmediatamente. Y eso requiere coraje, requiere estar dispuesto a sentir incomodidad, a cuestionar lo que creías sagrado, a soltar lo que creías cierto. Y a veces cuando haces eso, cuando te permites estar en ese territorio liminal, aparecen resistencias, no externas, aunque también, sino internas, voces que te dicen que estás yendo demasiado lejos, que esto es peligroso, que deberías volver a lo seguro, a lo conocido, y tal vez esas voces sean arcontes simbólicos, patrones de autoprotección que prefieren la jaula conocida a la libertad incierta, o tal vez sean simplemente miedo. Miedo legítimo a perderte, a desintegrarte, a no encontrar el camino de vuelta, y ese miedo merece ser escuchado, no obedecido necesariamente, pero sí respetado, porque el despertar gnóstico no es un proceso lineal, no es una escalera que subes peldaño por peldaño hasta llegar a la iluminación. Es más parecido a un laberinto, a un territorio que se recorre con paciencia, con atención, con la disposición de retroceder cuando es necesario, de descansar cuando el cuerpo lo pide, de no forzar, de no convertir la gnosis en otra forma de violencia espiritual contra ti mismo, y, en tal vez el más importante, no sea encontrar una respuesta definitiva ahora, sino percibir lo que cambió en la forma como miras todo esto. Porque si algo cambió, si tu mirada ya no es la misma, entonces el proceso ya comenzó, y ese proceso tiene su propio tiempo, su propia inteligencia, y lo único que puedes hacer es acompañarlo, sin prisa, sin expectativas grandiosas, solo con la honestidad de reconocer que algo se movió, que algo vibró, que algo te llamó, y que decidiste escuchar. Comenta qué fue lo que más resonó contigo de todo esto, no para confirmar nada, solo para conversar, para saber que no estás solo en este territorio extraño y fascinante donde los textos antiguos todavía tienen el poder de hacernos vibrar.